podemos obtener algo bueno del sufrimiento? Es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Somos como las flores, nacemos y pronto nos marchitamos. Somos como una sombra que pronto desaparece. Job capítulo 14, versos 1 y 2. ¿Podemos obtener algo bueno del sufrimiento? Cuando menos, ¿podemos aprender algo del sufrimiento? Hoy quiero ofrecerte algunos elementos para tu propia reflexión acerca del tema del sufrimiento, de sus causas, de los riesgos que éste entraña, del cómo enfrentarlo. Desde luego, te animo para que reflexiones sobre el tema y para que lo hagas orando. Ojalá nos puedas compartir tus opiniones, tus dudas y propuestas de reflexión. A Job le fue tan bien en la vida que su prosperidad se convirtió en motivo hasta de una peligrosa conversación entre Dios y el diablo. Quienes conocían a Job lo envidiaban. Quienes oían hablar de su riqueza deseaban ser como él. En fin, Job era la persona a la que había que poner de ejemplo cuando se hablaba de la buena vida. Job era especial porque era diferente a la mayoría de las personas. Era justo, sí, pero esto no era lo que lo hacía especialmente o particularmente especial. Porque, indudablemente, también había otras personas temerosas de Dios en los tiempos de Job. Había personas cuidadosas al extremo de honrar al Señor en el todo de sus vidas, aunque fueran menos ricas o muy pobres en comparación con Job. Lo que hacía especial a este hombre y a su familia era que vivían en una burbuja de prosperidad. Aunque seres humanos, Job y los suyos poco sabían de humanidad, es decir, nada sabían de la fragilidad o la flaqueza propia del ser humano. Por ello resulta interesante el que sea un hombre con tales características quien resuma el todo de la vida diciendo: es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Somos como las flores, nacemos y pronto nos marchitamos. Somos como una sombra que pronto desaparece. Podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que llevó a Job a sintetizar la vida con tanta pesadumbre? ¿Cuál fue el punto de inflexión a partir del cual la vida de Job no se recuperó? Bueno, cualquiera diría que la razón de tal pesadumbre fueron las pérdidas de Job. Primero, la pérdida de su riqueza, la que significaba ciertamente el punto de equilibrio de su vida privilegiada. Después, y quizá más importante, la muerte violenta de aquellos a los que más amaba, sus hijos. De pronto, Job se ve privado de lo que lo sostiene, de sus riquezas, y también se ve privado de lo que da razón a su vida, sus hijos. Sin embargo, cuando leemos a Job, nos encontramos que lo que lo destruye anímica y quizás espiritualmente no son sus pérdidas, sino que lo que lo destruye es la convicción profunda de que la vida, de que Dios mismo lo ha tratado injustamente. Convencido de su propia justicia, Job concluye que el dolor y las pérdidas sufridas
no correspondían, no eran propias de su condición y sus derechos. Tan perfecta y placentera había sido la vida de Job, que ésta se había convertido en el modelo de lo que la vida debía ser para Job mismo. Por ello, a su dolor Job suma el peso que resulta del juicio que hace de lo sucedido, generando así su sufrimiento. Ahora bien, lo mismo pasa con la mayoría de nosotros. Hemos creado consciente e inconscientemente un modelo ideal de vida. Hemos concluido lo que la vida debe ser para nosotros. Y es a partir de tal modelo arbitrario y condicionado por nuestras circunstancias que nos acercamos tanto al gozo como al dolor de la vida, justificando el primero y rechazando como no propio de nosotros el segundo. Hace algún tiempo entrevisté a una mujer, madre soltera, de una hija adolescente, después de que la madre había sufrido una cirugía radical de ambos senos como consecuencia del cáncer que la aquejaba. ¿Qué pensó?, le pregunté, de lo que le estaba pasando. ¿Qué pensó de Dios, usted que había puesto su fe en Él? Su respuesta me impresionó. Pensé que si cuando había recibido cosas buenas como el nacimiento de mi hija, no le pregunté a Dios por qué a mí, tampoco podía reclamarle, por el cáncer que me aquejaba, me dijo esta mujer. Entendí en ese momento que estaba ante una persona que había aprendido 3 cosas básicas que la vida nos enseña acerca de la vida, y que tal conocimiento explicaba que su tragedia no la hubiera destruido. Entendí por qué a su cáncer no le había agregado el peso innecesario del sufrimiento. La Biblia nos enseña 3 cosas fundamentales acerca de la vida. La primera es que la vida tiene su propia dinámica. Nuestra vida es resultado de una serie de fuerzas, de causas y efectos resultantes de nuestra condición de seres humanos. Estas tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestras relaciones, con nuestras emociones, con el entorno social que nos rodea, con nuestras creencias y convicciones más profundas, así como con el cómo de nuestra relación con Dios. En este sentido, el cómo de nuestra vida es resultado tanto de variables de las que tenemos conciencia y a las que podemos manejar, como de aquellas variables de las que no somos conscientes y a las que tampoco podemos manejar. Ello implica que nuestra vida no solo sume días buenos, días de bendición, días alegres, sino que nuestra vida también contenga zonas de riesgo, espacios propicios para el dolor y para la tragedia. A estos espacios la Biblia los identifica como el día malo, días inevitables, y para los cuales debemos estar preparados sabiendo que van a llegar. La segunda cuestión que enseña la Biblia acerca del sufrimiento del dolor es que no todas las tragedias se originan en el mundo espiritual. No hay tal cosa como un determinismo vital, ni de parte de Dios ni de parte del diablo. Hay quienes acostumbran a responsabilizar a Dios o al diablo de todo lo bueno y de todo lo malo que pasa en la vida. En una perspectiva dualista, a Dios se le considera el originador de lo bueno y al diablo el originador de todo lo malo.
Sin embargo, aunque la Biblia da testimonio de que las cosas buenas y perfectas vienen de Dios, Santiago 1:17, dada su identidad inicial, el ser humano es también generador de cosas buenas, así como lo es de cosas malas, dada su naturaleza caída. Dios y el diablo animan ciertamente en nosotros la realización de tales cosas. Dios de las cosas buenas, el diablo de las cosas malas, pero en último sentido, somos nosotros los responsables de la práctica del bien y del mal en nuestras vidas. Así, ni todo lo que sucede es la voluntad intencional de Dios, ni todo lo malo es responsabilidad del diablo en cuanto el ejecutor del mal que practicamos o del mal que practican otros y que termina por afectarnos a nosotros mismos o a terceros. Dios nos llama a hacer lo bueno, a imitarlo a Él en el cumplimiento de su justicia. Pero aunque podría hacerlo, Dios no nos obliga a hacer lo bueno. El diablo nos tienta, es decir, nos incita, nos provoca a hacer lo malo. Pero a quienes estamos en Cristo, el diablo no puede obligarnos a hacer lo malo, porque en Cristo somos libres del poder del pecado. A quienes no han sido liberados por Cristo, el diablo sí los obliga, puesto que son ni más ni menos que esclavos del pecado. Romanos 6, versos 17 al 19. El favor de Dios nos capacita para enfrentar la dinámica de la vida en tercer lugar. En cuestiones del quehacer cotidiano de la vida, Dios ni evita ni sustituye. Dios capacita y empodera a quienes están en Él y ponen su confianza en Él. Es decir, Dios no hará por nosotros lo que a nosotros corresponde hacer. Además, Dios, quien nos ha creado libres y capaces para vivir nuestra libertad en Cristo, no nos impone ni su justicia ni su propósito, porque Dios nos respeta. Y entonces, a veces Dios se alegra por nuestras decisiones y a veces las lamenta. En estos casos, Dios se duele con y por nosotros por lo que estamos enfrentando como consecuencia del ejercicio de nuestra libertad y del ejercicio que otros hacen de la suya propia. Lo que sí hace Dios es, en toda circunstancia, acompañarnos, ayudarnos, consolarnos, fortalecernos, en fin, hace todo lo que necesitamos para poder salir delante de las circunstancias que enfrentamos, independientemente de lo que haya causado la tragedia que hoy nos está lastimando y afligiendo. Comprender lo anterior nos permite acercarnos a la vida y a las tragedias de esta, redimensionando nuestro sufrimiento. Como muchos otros, Víctor Frank nos recuerda que si bien no podemos cambiar las situaciones que nos producen dolor, sí podemos escoger la actitud con la que enfrentamos nuestros sufrimientos. Estar alertas, preparados para lo que viene, aun cuando no sepamos qué es eso que viene, qué es eso que hemos de enfrentar, es una buena manera de enfrentar la realidad de la vida. Todavía no hemos acabado de comprender ni el origen, ni las razones, ni el propósito, por ejemplo, si lo tuvo, de la pandemia del COVID misma
que no acabamos de superar. Pero sí hemos comprendido que cualquier circunstancia humana, personal, familiar o social es un espacio de oportunidad para que se manifieste aquello que está en nosotros. A este respecto, recuerdo lo que le dijo Manuel, mi hijo, a Anadelia, su mamá, al inicio de tan difíciles días de la pandemia. Manuel dijo: van a morir buenos y malos, pero estoy expectante porque no volveremos a lo mismo. Ojalá que los buenos sigan siendo buenos y los malos se hagan buenos, aunque existe el riesgo de que los buenos se hagan malos y los malos se hagan más malos. Las tragedias, como las alegrías, no tienen el poder para decidir quiénes somos o cómo somos. Job no fue probado en su capacidad para enfrentar el sufrimiento. Aunque tal parece que esa era la intención del diablo, no se trataba de ver qué tanto aguantaba Job, ni qué tanto podía castigarlo y lastimarlo. En última instancia, el sufrimiento de Job puso sobre la mesa la fortaleza de su fe en tanto que su fidelidad. De Job aprendemos no cuánto podemos sufrir, sino cuál es la fortaleza de nuestra fidelidad, es decir, de nuestro propósito y compromiso de mantenernos fieles a Dios en la adversidad, así como lo hemos sido en los tiempos de la bendición. Pero el reclamo de Job, animado por su consideración sobre lo injusto de su sufrimiento, es una luz preventiva a la que debemos prestar especial atención. Lo que puso en riesgo la disposición Lo que puso en riesgo la disposición de Job a seguir siendo fiel no fue ni el tamaño de sus pérdidas ni la gravedad de su sufrimiento. Lo que puso en riesgo fue la convicción de que la bendición, la abundancia, la felicidad eran su derecho, es decir, eran el pago apropiado a su justicia, a su portarse bien. Si él había cumplido con su parte, ¿qué se creía Dios para no retribuir tantos sacrificios, tantas limosnas, tan buen comportamiento? Bueno, Job desconoció, no tuvo presente que las bendiciones de Dios son todas gracia, es decir, favor inmerecido y no el pago de nuestra buena conducta. Quien asume que las bendiciones son pago, reconocimiento, recompensa a su buen comportamiento, deja de agradecerlas y termina por reclamar una proporción mayor de las mismas de tales bendiciones a cada paso de la vida. Como Job, nosotros corremos el mismo riesgo de cesar en nuestra fidelidad cuando llegan los días malos. En nuestro fuero interno estamos convencidos de que somos buenos, cuando menos no tan malos como otros. Así que nuestra bondad, nuestro buen comportamiento, pensamos, exige una retribución suficiente, proporcional y permanente. Nos es propio lo bueno, totalmente ajeno e injusto el dolor y el sufrimiento, dado que somos buenos. Por eso, no es raro que ante las pérdidas de la vida suframos, considerando el sufrimiento, como dijo Schopenhauer, como solo una voluntad que no está satisfecha y que está contrariada. Job
puso palabras a ese sentimiento de injusticia que experimentamos en los días malos cuando le gritó a Dios: deja ya de vigilarnos, déjanos vivir tranquilos y disfrutar de nuestro salario. Job 14:6. Para Job, como para no pocos de nosotros, las bendiciones son salario, son pago. Pero cosa peligrosa es pensar así en los días de bendición. Quien asume que las bendiciones son pago, convierte a Dios en su deudor y a sí mismo como el derechohabiente de los dones divinos. Los días malos no ponen solo a prueba nuestro carácter, nuestro umbral del dolor y nuestra capacidad de resistencia. Los días malos ponen a prueba nuestra fidelidad. En los días malos, esta es la fidelidad lo que está en juego. Solo permanece fiel quien es capaz de ver más allá del momento y de las circunstancias de la prueba que está enfrentando. Nosotros somos llamados a permanecer confiados en la misericordia del Señor y sobre todo a fortalecernos estando siempre en su presencia y procurando honrarle en todo lo que hacemos. Hacer nuestro tal propósito, vivir empeñados en ello, habrá de contribuir para que cuando llegue el día malo, al dolor no tengamos que sumarle un mayor sufrimiento. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.